Por lo menos de mi parte. Muchos saliendo a la calle. Muchos saliendo a Saben. la calle, ¿verdad? Es inaguantable este encierro ya es inaguantable. Crea psicopatologías de cualquier tipo. Lo neurotiza a uno y lo psicotiza a uno. Ustedes no han salido a la calle, Gaby Orellana, ¿por qué? La tienen encerrada. La familia la tiene encerrada. ¿Saben de lo que conocí, muchachos? Que una pareja se separó de novios porque ya él no llegó a verla. Y no la dejan, dice Mel. Uy, 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 ternurita. Yo creo que los papás, si yo estuviera con hijas como ustedes aquí, yo estaría asustado. Acuérdense que, ternurita, mi niña, yo estaría asustado. ¿Cómo le digo a esas niñas que no salgan? ¡Qué horror! Pero creo que las están cuidando, ¿verdad? Yo me pongo en el lugar de los papás y entiendo, las están cuidando, pero me pongo en el lugar de ustedes, ala, ya estaría yo al borde de una locura. Yo a cada rato me dan ataque y me voy para la calle. Y me voy ahí a portales y me como cualquier cosa y me siento y me tomo un café y me pela lo que ocurra. Siempre con mascarilla puesta, ¿no? Pero fíjense que el otro día di una vuelta allí y está todavía medio apagado aquellos. Hay, eh, hay locales que dice que por algunos mandados y algunos trabajos, sí, claro, sí estamos todos jodidos. La psicología de uno aquí no está muy alegre, que digamos, uno decae, ¿verdad? Pero hay que seguirse cuidando con su mascarilla cuando vayan a la calle, no se les ocurra salir sin mascarilla. Ahora fui a botar la basura y me puse mi mascarilla. El otro día fuimos ahí a Oakland y comimos en un lugar ahí y me levanté y dejé la mascarilla en la mesa. Y me metí en una tienda y la gente en la tienda me miraba así, como asustados. Dije que tendré que me están... ¡Ah, la gran madre! Se me quedó la mascarilla ahí. O sea, el inconsciente está tirando que ya no queremos mascarilla, que no queremos nada. Pero esto está todavía complicado, ¿verdad? Esto está malo todavía, les cuento, ¿verdad? Ok, vamos a seguir aquí, que este tema ya casi se acaba, nos metemos en otro. No, este no es, espérate, este no es. No sé, ocurrió que sí era este. Ocurrió que si era este, vamos hasta el final. Esta presentación ya está subida, muchachos. ¿Por qué? Porque recuerden que por aquí viene el segundo parcial, ¿verdad? Y yo necesito que ustedes la tengan para que la vayan viendo. Por favor, ya pueden empezar a estudiar, porque nos va al segundo parcial todo lo que está ahí. Estamos aquí en la fase de la calificación de los tests. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? ¿Algún comentario sobre los tests y sobre la aplicación de los tests? Licenciado, buen Eh, día. a ver, Javier, adelante. Yo tengo una duda con respecto a los test. Por Yo sé, yo ejemplo, sé. Yo sé que tú me vas a preguntar que tú quieres saber si te puedes aparecer a evaluar a un grupo de personas en playera y en short y tenis. no, tal vez no tanto así. Mi Pero pregunta verdad que es, tú sí lo harías. Si yo no lo hubiera dicho, tú sí lo harías. tal vez sí, tal vez sí. Tal vez sí. Eh, Ok, ok. mi, Dame tu mi- pregunta. mi pregunta es si en un test hay una palabra o un término que es demasiado complicado y al momento de pasárselo a la persona se usa un término diferente. Vaya, si yo cambio la palabra por una más simple pero que significa lo mismo, ¿esto altera de alguna manera el resultado o no? Esa es buena pregunta. Esa es buena pregunta aquí en la mañana de hoy. Fíjate que para mí no lo altera, pero tú tienes que buscar una palabra que sea sinónimo, ¿ya?
No lo altera porque yo lo he hecho. Ya les he contado, creo que ya me han oído el discurso de que los test de nosotros son de TEA, o son de los argentinos, o son de pruebas validadas en no sé dónde. Entonces, las culturas cambian. El idioma español es mucho. Si yo te pongo aquí en un test y te digo, ¿verdad que tú, cuando eras adolescente, hacías pelas en las clases? ¿Entendiste lo que yo dije? No sé a qué se refiere con telas. No mucho. Hacer pelas significa no ir a clases. Hacer novillos es salirse de clases. Entonces, si el paciente o el sujeto te pregunta eso, tú tienes que poderlo explicar. Y si no sabes qué diablo significa, entonces primero te aplicas el test tú. ¿Me sigues? Y mira a ver Sí, todas las palabras que tú no entiendes y las buscas en internet, que en el Google aparecen todas las palabras que, qué significan. ¿Sí? por ejemplo, si en un test dice somnolencia, pero yo lo cambio por sueño durante el día, ¿esto cambia, afecta el resultado o da igual? No, no lo cambia para nada. De hecho, lo puedes hacer y de hecho se hacen validaciones para los países. Yo creo que también a la hora de hacer un test, los que construyen los tests o los que elaboran los tests o los que realizan las pruebas, como se dé la gana de decir, tenemos que tener en cuenta de no poner un lenguaje muy técnico. Y esto de somnolencia es un término médico psicológico. Eso mucha gente no sabe a qué se refiere uno. ¿A qué se refiere uno, verdad? Entonces yo hago un llamado a los clínicos, por favor, que se conviertan en un poco humanos y populares y pongan términos que la gente entienda. Porque si no se crean problemas como ese que tú dices, que los test los entendemos nosotros, los psicólogos, pero los pacientes hay cosas que no entienden. Y cuando la gente no entiende algo, la deja vacía, ¿ya? Gracias, licenciado. Esa era mi duda. Sí. Tienes todo el derecho de explicar y a cambiar el término, claro que sí. Eh, Andrea, cuénteme, ¿usted se Licenciado, buenos aparece, días. usted es la que se aparece en playera y en short y en tenis a hacer un test? No, Bien, a mí me dijeron no, por ahí, Andrea es la que se aparece en short y en playera y en tenis a hacer un test. no, no creo ¿Verdad que que no? haría eso. No, ¿Por qué no? Why not? ¿Por qué no? porque yo soy una persona que cree que la primera impresión importa mucho, entonces siempre intento como estar bien arreglada. Más si yo lo voy a pasar, como dar una imagen Ok, profesional y así. ok, eso está muy lindo, pero yo estaba esperando que me argumentaras un poquito más en base a lo que yo expliqué en la clase pasada. ¿Por qué no Ah, debemos aparecernos así a aplicar un test? A ver, si recuerdan lo que yo expliqué. porque no es, nuestra imagen va a transmitir algo a las personas a las que se los vayamos a pasar. Por ejemplo, usted mencionó lo de los colores que podemos usar, o por ejemplo, un vestido, una falda bajo las rodillas, los hombres bien vestidos, porque Ok, también vamos a transmitir y puede influir también en el comportamiento de ok, ellos. ok, son los resultados. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora sí, pero ¿qué tú ibas a preguntar? Yo iba a preguntar que me imagino que hay algunos test que están únicamente, por ejemplo, en inglés. Ok, Entonces, si este fuera el caso y nosotros le podríamos pasar un test en inglés a una persona que sepa inglés, pero mi pregunta es como, ¿cuánto tendría que saber esta persona para poder eh, sentir que son capaces de entender todo el test y que eso no afecte en el resultado? uh, eh, the people would be very fluent in English. You know what I mean?
La persona tendría que ser muy fluente en inglés, o sea, hablar el idioma, haber crecido en un país donde el idioma lo haya tenido que usar, si no, no va a entender un test, Andrea. ¿Me quieres Mario, aplicar un test a un tu gringo o qué? Dime. con una consulta, pero eso no afectaría también como que tu habilidad de interpretar el test por el hecho de, Claro, o claro. sea, prácticamente va a haber una falta de comunicación tanto entre vos como prácticamente el que esté haciendo el test o a la vez tu interpretación, porque con el inglés sí es un poco complicado ya que las palabras tienen como la misma semejanza o tienen como que varios o tienen el mismo significado para diferentes palabras, entonces creo que sí podría llegar a crear complicaciones a la hora de Sí, entrevistarlo o utilizarlo, independientemente del mira, nivel de inglés de la sí, otra persona. sí, Guille tiene razón. Mira, Andrea, yo he traducido el inglés al español. Am, y he traducido el español al inglés. Y para tú aplicar un test, pero yo te quería preguntar algo. ¿Esa persona es angloparlante, es un gringo o un nacido su primera lengua madre es el inglés? Te tengo que preguntar eso porque si no, no sé qué quieres que te responda. ¿Tú le vas a Pues aplicar el test a un gringo? no tenía ningún caso en particular, pero se Ah, me hizo, por ejemplo, si les vamos a pasar un test a un niño que estudia en un colegio bilingüe, pero sí, su primera lengua natal fue el español. entonces deberías pasárselo, mi niña, en español. Lo que pasa es que te vas a encontrar a veces, por ejemplo, en la Universidad del Valle, los estudiantes crecen aprendiendo inglés y se les da inglés y ellos son bilingües. O sea, los estudiantes de psicología de la Universidad del Valle generalmente son bilingües. En general, en el 95%. Y ellos sí son capaces de hacer un test en inglés. ¿Pero por qué? Porque han crecido aprendiendo inglés. ¿Me sigues, Andrea? Y conocen lo mismo, el inglés técnico que la jerga. ¿Ya? ¿Entiendes lo que digo? Sí, Y entiendo. para hacer un test en inglés, digo yo, debes conocer el inglés técnico y gramático, y gramatical, y grammatical English, y la jerga. Y si de pronto el test, el psicólogo que hizo el test se le ocurrió meter jerga, ¿verdad? Y la jerga de los gringos es una, la jerga de los ingleses es otra, y la jerga de los australianos es otra, por ejemplo. Entonces es complicado lo que me estás diciendo. Si la lengua madre del individuo es el inglés, tú se lo pasas. Ahora, es importante ver, el test que le vas a pasar es gringo y el individuo es australiano. Ahí puedes tener problemas, porque puede haber jerga, expresiones idiomáticas. ¿Me entiendes lo que digo? Sí, Ahora, ahora, una persona que estudió inglés en la Universidad del Valle o en el colegio americano, ¿puede hacer un test que esté en inglés? Yo digo que sí, porque manejan el inglés aquí en Guatemala muy bien. Yo crecí en un colegio internacional de hijos de diplomáticos hace 1000 años, en otros países, y estuve en colegios diplomáticos, de hijos de diplomáticos, y yo tenía que hablar inglés, tenías que hablar francés, tenías que hablar portugués y tenías que hablar alemán, por ejemplo. Y a veces tú no hablas bien todos esos idiomas. Aprendí bastante bien inglés, francés, pero el alemán no me gustaba, entonces se me quedó mucho. No es mi lengua madre, pero soy capaz de hacer un test en inglés, ¿me sigues? Y el otro día me tocó hacer uno porque yo quería ver cómo se trasladaba a un inventario de disociación y tuve que buscar el diccionario, te cuento. Y lo tuve que buscar como 4 veces y logré hacer una medio traducción del test, pero tuve que ir 4 veces al diccionario. O sea que no es tan simple la cosa. No sé si te respondo. sí, y imagínense si fuera el caso de que yo se lo quisiera pasar a una persona, pero el test solo estuviera en inglés y yo sí lo pudiera traducir, le podría pasar a él como una traducción hecha por mí.
No sé, me parece que no. Me parece que no porque dude de tu capacidad o inteligencia. ¿Tú aprendiste bien inglés? ¿Tú te sientes bastante capaz en inglés? No, no lo estoy diciendo particularmente por mí, pero yo porque, o sea, tal vez influiría como en lo de la traducción o en la interpretación del paciente. Es que tendrías, a ver, tendrías que hacer una buena traducción y si eso lo haces tú vas a tener problemas, porque si tú no eres very able in English, like Americans say, eh, los seis, te vas a trabar traduciendo un test. Te lo digo porque me tuve que ir 4 veces al diccionario. Yo te recomiendo, sí, pero yo te recomiendo que tú, los test que pases, eh, Andrea, estén en el idioma madre del individuo y que solo le pases un test en inglés si tú sabes calificarlo y tú lo entiendes. Porque de pronto esa persona que habla inglés, tú le haces el test en inglés y te pregunta en inglés, what does that mean? What is the meaning of this word? ¿Cuál es el significado de esta palabra? Y tú te quedas, ¿eh? No sé si me hago entender. Aquí tienes varios problemas con eso. Yo te sugiero, que ya veo que tienes esa inquietud, que tú aprendas bien inglés antes de meterte a traducir ningún test. Y yo prefiero utilizar versiones traducidas, Andrea. ¿Ok? A ver, Jero, dime. Jero quiere decir algo. A ver, Jero, habla lo Gracias. que... Gracias. Jero, háblame lo que me estás diciendo. Abre tu micrófono. Bien, ¿qué tal? Buenos días. Yo en lo Bien. particular tuve la experiencia de poder viajar a Alta Verapaz, donde conocí algunas familias quechíes y ¿Ok? siempre cuando hablaban, por decirlo así, o sea, sabemos de que el lenguaje tiene que ver mucho con nuestro origen, ¿no? Y Claro. creo que esto también aplica a lo del idioma inglés, o sea, no podemos suponer que porque se traduzca algo, como usted lo decía anteriormente, va a Sí. estar 100% como nosotros lo decimos, porque con las personas de esa región, cuando ellos saludaban, decían Masale Cholque, creo que significa ¿cómo está tu corazón? Cosa que para nosotros es Oh, hola, ¿cómo estás? ¿Verdad? Entonces, claro. que cambie totalmente y que incluso hay palabras que nosotros conocemos y que ellos no conocen. Entonces, y que eso se da con cualquier idioma, ¿no? Entonces, también como ¿Ok? tenemos que estar inmersos en la cultura o lo que sabemos para poder Sí. como hablar desde ahí, ¿verdad? No sé. Sí, no, yo te entiendo. Es muy interesante lo que acabas de decir. Los test no solo es el idioma y la lingüística, sino es la etimología o significado, ¿verdad? Porque de pronto agarras un test que esté en español, lo traduces a una cultura indígena, te lo aplicas a ellos y saber si lo van a entender, porque lo hemos hecho pensando en español y no pensando en quechí o en el idioma maya que sea. Es complicado todo esto, muy interesante la reflexión hoy aquí sobre los tests, muy interesante. Yo he llenado test en, en inglés, he hecho test en italiano también, he traducido del italiano al español y créame que no es simple. Y son dos idiomas que manejo bastante, los leo, los escribo, los hablo. Son los idiomas que más escribo, leo y hablo. Inglés y italiano. Portugués también, pero no es fácil, porque está la cultura metida de adentro. Habría que poner los test, hablando de las culturas indígenas, en la jerga de ellos, y eso tendría que hacerlo un traductor que sea bilingüe, como dice Yero. Un traductor bilingüe, que hable el quechí y hable el español. Muy interesante este tema de los idiomas. La traducción de los test del inglés al español la han hecho personas que son bilingües, ¿verdad? El MMPI lo tradujeron personas bilingües, latinoamericanos que hablaban un inglés fluido, para precisamente, así es. Hasta la cultura está metida en la lengua de señas, dice Yero. Así es.
Totalmente. A mí me pasó, Yero, sí, que cuando estaba esta niña Doris Parada, ¿sí lo ubicas? Doris Parada es la profesora que traduce el lenguaje de señas cada vez que hay un evento. Y Doris Parada me decía, Mario, habla despacio, porque yo culturalmente ya hay diferencias en lo que digo, aunque mi español tiende a ser bastante intercultural, digo yo, pero la velocidad también la tengo que graduar cuando hablo para ser traducido por alguien que traduce el lenguaje de señas, porque de pronto pueden traducir mal. Y yo buscaba palabras que en español de Guatemala fueran muy fáciles de comprender. Cuando tenía a Doris en mi clase traduciendo las tres chicas. Y Doris me decía, no, habla libremente. Yo pensaba para mí, ella no tiene idea de lo que me está pidiendo, que yo hable libremente. No puedo hablar libremente. Se le perdería un chorro de lo que estoy diciendo. Entonces yo hablaba despacio y buscaba palabras y la ayudé. Dice ella que al final la ayudé bastante. Bueno, interesante reflexión. Eh, Casi todos los tests han sido construidos en idioma inglés. Allá tenemos muchos test elaborados por los psicólogos españoles, por psicólogos argentinos, por psicólogos mexicanos, por psicólogos colombianos, ¿verdad? Y es muy interesante saber que existe una psicometría ya un poco latinoamericana. En cambio, en el área clínica, eh, yo me quedo con lo aportado por los gringos y por Europa. Le doy mucha validez a toda la escuela argentina, ¿verdad? Ellos me encanta lo que hacen, lo que escriben, cómo validan los test que crean, ¿verdad? Me parecen muy interesantes. Ok, seguimos acá. Ya habíamos hablado de todo esto. Habíamos hablado de la pertinencia de la ropa al evaluar a las personas. De pronto, si estamos haciendo un test, la psicóloga aparece demasiado destapada, con la ropa apretada. Esto puede generar respuestas de índole sexual en la gente porque las personas reaccionan ante estos estímulos, ¿verdad? Igual con los varones y las chicas, es igual, es igual. El chico se apretó, tiene un cuerpo fuerte, se puso una playera apretada, una camisa apretada, y su sujeto o la persona a la que aplica el test es una mujer y es imposible que no lo vea, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener y vigilar mucho esta ética. Es una ética de ropa, es una ética de lingüística, es una manera de aparecer como no hostil, ¿verdad? Entonces un poco todo esto, ¿verdad? A manera de resumen. Recuerden que yo a veces pongo cosas en los exámenes que no están en la presentación. Entonces, por favor, tomar nota de esto, aunque lo tienen en las clases grabadas, ¿verdad? Ahora, la segunda fase, la calificación de los tests. Aquí vamos a tener también un pequeño tema que se llama los modelos en la interpretación de los tests. Esta parte no viene todavía. Debe tenerse en cuenta un conocimiento de la psicometría, de los perfiles, de los baremos, o sea, de todo lo que hemos estado conociendo y aprendiendo. Sin esto no es posible calificar un test. 2, debe tenerse en cuenta manuales donde aparezca una validación cultural de los tests a aplicar. Ejemplo, el BDI 2, el Best Depression Inventory, el SCL 90, que a mí me gusta mucho, el CAE, el EPQR, el Eisen Personality Inventory, que han sido validados para la población de América Latina en países como Cuba, Argentina, España, Colombia, Venezuela. Cuba, les cuento, desgraciadamente, el mundo moderno sabe muy poco de la psicología en Cuba. Les cuento que en los años 70 hubo un gran psicólogo cubano, Rafael Albiza. Les voy a compartir esto. Albiza, que con su esposa Carmen Barroso hicieron una validación del MPI para Cuba.
lo usamos durante un montón de tiempo. Estas personas ya fallecieron hasta donde yo sé. Pero el mundo no se enteró mucho de esto. Recuerden todo el bloqueo que hay hacia Cuba. Esto está contenido en un libro que se llama Instrumentos de Evaluación Psicológica, que yo también se los voy a subir. Ese libro se los voy a subir porque es un libro hecho por autores cubanos. Aparece, les voy a poner aquí, aparece en el libro Instrumentos de Evaluación Psicológica de Miriam González. El libro está de descarga gratis en internet. No obstante, yo se los voy a subir al portal para que también lo tengan como complemento. Creo que la psicometría cambió mucho hoy por hoy y creo que TEA lo que tiene son maravillas, pero hay que decir que estas personas que validaron test en Cuba fueron los primeros pioneros en la América Latina cuando nadie validaba test para población hispana. Ellos lo hicieron en Cuba. También existe una validación cubana del test de Aysen. También existe cubana del test de Aysen. En aquel momento se llamaba EPI. EPI Aysen Personality Inventory. Hoy por hoy este test se llama EPQ-R. Y ya no podemos comparar el trabajo de TEA con este trabajo que se hizo en Cuba con unas pésimas condiciones, ¿verdad? Pero no podemos negar que hubo un gran intento y Cuba desarrolló una psicometría y hubo desarrollo psicométrico en esa época. Fue un boom de los años 70, ¿verdad? Y no se le pidió permiso a nadie para validar nada, ¿sí? Y eran de los test más aplicados en el país en ámbito clínico. Yo tengo una pregunta. Sí, claro que sí. Bueno, Adelante. ahorita que mencionó de que no se le preguntó, pidió a nadie nada para estandarizarlo, como que hay algún protocolo que se tiene que seguir para poder estandarizar oficialmente una prueba. Así es. Así es. Tú tienes que pedir permiso a los autores. A ver, ¿quién fue la que me preguntó? Gisela, ¿no? Sí. Sí, no, mira, Gisela, yo ahora hago un test contigo. A ver, el test de ansiedad de Gisela y de Cole y González, ¿ya? Uh-huh. Y lo validamos para Guatemala y yo hago un manual y me lo editan y todo el chorizo. ¿Ya me entendiste? Sí. Okay. Y nos lo publica TEA y cada vez que vendan el test, nosotros ganamos tú y yo. ¿Ya? Ok. Ahora bien, en Colombia alguien quiere validar mi test y quiere hacer una validación colombiana. ¿Qué tendría que hacer? Lo primero que tiene que hacer es escribirme. Y hoy con el mundo de las redes sociales me tiene que escribir a mí o a ti. Ok. Y decir, ok. muy querido o muy estimado profesor y taca toco toco, y con el mayor respeto del universo, le queremos pedir permiso aquí para validar su test con González para población colombiana. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Ya? Ok, sí, ya. Y sí tendrías que pagar un derecho de autor si a mí y a ti se nos da la gana. ¿Me entendiste? Uh-huh. Sí. Y ahora ok. tú y yo decimos no, en nombre del universo, no, en nombre de la paz mundial, no, en nombre de la diversidad, no se preocupen, ¿ya? Okay. En nombre de la iglesia del séptimo día, no se preocupe, valídenlo y a nosotros nos tienen que dar un medio. Pero tenemos que hacer una carta de consentimiento informado para que los colombianos validen la prueba. ¿Entendiste? Sí, está bien. Gracias. Porque si ellos se meten a hacer lo que se les da la gana, tú y yo los podemos demandar y se los lleva la gran diabla. ¿Qué pasó en Cuba?
Y con esto no voy a decir que está bien lo que pasó. ¿Qué pasó en Cuba? No sé si conocen un poco la historia de Cuba. No voy a hacer la historia de Cuba, porque me encanta la historia de Cuba, pero hay una historia entre Cuba y Estados Unidos jodida que se llama el bloqueo de Estados Unidos a Cuba. O sea, Estados Unidos multa al país del mundo que le venda cosas a Cuba. Y como ustedes podrán comprender, entonces medio mundo no le quería vender productos a Cuba y menos autorizar a Cuba, como era un país comunista en el medio de América, una islita comunista en el medio de América, los gringos abrieron fuego con todo lo que tenían. Algo bien feo de parte del gobierno de ellos de esa época, ¿no? Y no le estoy echando toda la culpa a Kennedy. Kennedy no era un mal tipo al final. Pero era un gobierno imperialista en contra de la isla con todo su poder. ¿A dónde voy con todo esto? No me interesa el discurso político, yo no soy político. Pero bloquearon a la isla. Nadie iba a autorizar a que se publicara un libro en la isla y menos a que se validara un test. ¿Me sigues por dónde voy? Entonces, ¿qué hizo el gobierno revolucionario? Dijo, bueno, aquí vamos a hacer lo que se nos dé la gana y nos pela el mundo. Y a partir de ahí agarraron y compraron un montón de libros de psicología, de medicina, de ingeniería, los fusilaron en Cuba, crearon la editorial revolucionaria y editaron todos los libros. No le pidieron permiso a nadie. ¿Ya? Cuba ha tenido que ser demandada, ha sido demandada, no han pagado un pito de dinero por eso. Siempre la explicación fue que el bloqueo impidió que uno pudiera hacer lo correcto porque se intentó hacer y nadie respondía, pueden hacerlo, ¿cuánto nos cobran? Nadie quiso ayudar. Entonces, en aras de que nadie ayudaba, el gobierno decidió hacerlo. ¿Estuvo bien, estuvo mal? Es un poco difícil juzgar a la gente 40, 50, 60 años después. Yo siento que había que echar la educación para adelante y no podíamos aceptar que los gringos no quisieran. ¿Ya? Creo que ya respondí si estaba bien o estaba mal. Ahora, ¿qué pasó con los test? Igual. Los psicólogos, que eran muy buenos, en esa época muchos habían estudiado en el capitalismo, algunos habían estudiado en Estados Unidos, como Manuel Río, Rafael Albiza, César Jardón, Ana María Duque Estrada, fueron gente que estudió el capitalismo y sabían una psicometría espesa. Y esta gente empezaron a adaptar los test. No le pidieron permiso a los autores, no lo hicieron. Por eso es que estas validaciones cubanas no las conoce casi nadie, ¿verdad? Entonces esto es un poco una explicación mía, cultural, histórica, para que comprendan que tal vez estuvo mal en aquel momento el por qué estuvo mal, pero hoy por hoy, si queremos adaptar el test del BKD de la neurosis de un autor alemán, hay que escribirle al señor y decirle, mire, aquí en la Universidad de San Carlos, fulano y fulano, estamos interesados en traducir su test, que ya apareció en inglés, para aplicar a la población guatemalteca. Quisiéramos contar con usted. ¿Ya? O sea, hay que pedir permiso a los autores. De hecho, la primera traducción en español del MMPI estuvo a cargo de Bernal, que era cubano, de hecho, había estudiado en Estados Unidos, otro grupo de autores, psicólogos puertorriqueños, y Núñez, que era nicaragüense y vivía en México. Ellos son los autores del MMPI-R, la primera versión que tiene la América Latina de este test. ¿En qué año fue esto, Mario? Mi Dios del cielo, ahora esa es la pregunta, los 80,000 pesos. Esta versión del MMPI se estuvo aplicando hasta el otro día, yo lo estaba enseñando en la UPANA. Porque por ahí existe el manual, existían unas plantillas. En la Universidad aquí de San Carlos se enseñaba ese, pero ese ya cayó en desuso en el mundo, ya no se usa. Ahora el que se usa es el MMPI 2. Y está otro más reciente que yo lo he enseñado en la Albae, que se llama el MMPI 2 RF. Pero yo les voy a enseñar a ustedes una versión del MMPI 2 de la versión argentina, que me parece muy buena. Está digital, nos va a servir para el estudio de casos y se acabó.
¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, algún comentario, muchachos? El MMPI ha sido traducido a casi todos los idiomas. Hasta en chino creo que hay una traducción. ¿Verdad? Español, inglés, portugués, italiano, francés. El MPI tiene alemán. Que yo sepa, hay una traducción en chino, me contaron el otro día. En indonesio hay otro. En chino de Malasia. O sea, el MPI es igual que el Rorschach. Hay manuales en no sé cuántos idiomas. El Rorschach y el MMPI son los caballos de batalla de evaluación en psicopatología clínica y lo siguen siendo hoy por hoy, les cuento. Hay otros test como el PAI, que es muy famoso, ¿verdad? Y otros par más que son muy buenos también, que los vende TEA, ¿sí? Pero bueno, aquí vamos a tener un estudio de caso bonito, van a ver qué bonito queda. Vale, sigo aquí con mi... Solo les quería compartir eso, que estos autores, como Albiza y Carmen Barroso, y, y también Jorge Grau más recientemente, y su equipo hicieron una traducción del test de ansiedad Spielberger. El Staxi. Ahora les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que pidieron el permiso? En particular, el doctor Jorge Grau fue mi amigo, mi profesor, una de las personas más eminentes en el ámbito de la psicología cubana. Es un experto en todo esto, junto con Marta Martín. También mi amiga, fue mi jefa en la universidad. Ellos están entre los psicólogos cubanos que validaron y tradujeron test. Hay que mencionarlos porque es un momento en la América Latina en la psicometría, no se puede negar esto. También hay autores argentinos que han hecho trabajos muy buenos, ¿verdad? Autores mexicanos que han hecho trabajos muy buenos. También Colombia, ¿verdad? ¿Ok? ¿Qué más les puedo compartir aquí? Ahora me fui acordando de todo esto a medida que iba recordando los test, las pruebas y todo esto, ¿verdad? Eh, Tenemos las 11:46. Vamos a dar 15 minutos de receso, muchachos. Y seguimos en 15. ¿Vale? Continuamos en 15 minutos.
Bueno, aquí estamos de vuelta. Seguimos, terminamos este tema, cambiamos, creo que todavía puedo. Bueno, nada, les comentaba, yo haciendo memoria, hubo varias validaciones de test psicológicos allá en Cuba. Como yo trabajé en hospitales, yo tuve la posibilidad de usarlos. Apliqué el MMPI, apliqué el Eysenck. Hoy por hoy los test que existen son muy modernos. Son los mismos test, pero actualizados, modernizados, etcétera, etcétera, ¿verdad? Consideraciones a respetar a manera de cierre. 1. Considerar las condiciones ambientales en que se efectúa la aplicación, iluminación, ventilación, ruidos, interrupciones. Se registra la hora en que el sujeto comienza a dar sus respuestas ante cada test y la hora de terminación. 2. Observar el estado físico y psíquico en que se encuentra el examinado. Si la persona está con ganas de orinar, se le debe dejar que vaya al baño. Ya les había comentado esto. Si está con debilidad, debe comer algo. En tercer lugar, ofrecer instrucciones claras y precisas. No se deben de dar órdenes ambiguas. Toma el folleto y haga la prueba. O sea, ¿qué es eso? El psicólogo debe leer la consigna, ver que quede clara y responder dudas. En cuarto lugar, asumir la responsabilidad en cuanto a la fidelidad con que expone las instrucciones. No olvidar que el propósito de un test es obtener una serie de medidas que puedan ser comparadas con otras obtenidas en otras ocasiones. Y se acabó lo que se daba. Chirrin chirrán, se acabó el tema este. Comentario, preguntas sobre los tests. Esta presentación ya está subida. Vamos a cerrarla. Pasamos a la otra. Bueno, vamos a introducirnos en el tema. El próximo subtema que viene es el tema del psicodiagnóstico. ¿Alguna pregunta sobre el tema anterior? Todos los temas que yo elabore los vamos a ir subiendo, se los voy a ir subiendo. Van a tener también las clases grabadas, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Vamos a hablar un poco de psicodiagnóstico. En el mundo, el diagnóstico a partir de los test se llama psicodiagnóstico. Vamos a hablar un poco de esto. Historia del diagnóstico clínico. El diagnóstico a través de la utilización de pruebas psicológicas con un fin clasificatorio, nosológico, psicológico, psicométrico, tradición que se remonta a los trabajos de Galton y Cattell. Galton era inglés, Cattell norteamericano, a finales del siglo pasado. 2. El diagnóstico a través de la utilización de la entrevista, autobiografía, estudio anamnésico, técnicas proyectivas, etcétera, que permiten el conocimiento global, evolutivo y dinámico de la personalidad. Tradición que comienza con el psicoanálisis. Y en tercer lugar, un tercer grupo de clínicos han trabajado más recientemente el diagnóstico a través de la vía experimental, estudiando áreas tales como la percepción y el aprendizaje con vista al diagnóstico y a los problemas terapéuticos. Yo soy un psicólogo clínico del primero y el segundo. El tercero, no. Utilizo con alguna frecuencia el primer tipo de diagnóstico y el segundo para diagnosticar pacientes cuando me lo piden, hacer informes,
y también cuando me interesa para alguna razón en psicoterapia. Utilizo el test de Rorschach, utilizo el LSB 50, o sea, yo utilizo el LSB 50, utilizo el MMPI 2, ¿verdad? Y en alguna ocasión, no utilizo muchas pruebas, en alguna ocasión test de dibujos, como el Macover y el test de la familia, guiándome por Corman. Me gusta mucho Corman porque es un psicoanalista francés, era médico, psiquiatra, psicólogo y también hacía psicoanálisis con niños y con adultos. Esto es un poco lo que yo uso. ¿Para qué les voy a engañar que uso otra cosa? No, uso esto. Me gusta mucho el SSL 90, también lo he usado. Me quedaba afuera, ¿verdad? Y con eso hay más que suficiente para tú poder diagnosticar en qué nivel y qué diagnóstico aproximado tiene un paciente. ¿Por qué no debemos atiborrar mucho a los pacientes con test? Porque llega un momento que el paciente mentalmente se cansa de la evaluación y ya el test no es válido, ¿verdad? Hay una especie de sesgo. Entonces tú en el ánimo de querer averiguar y conocer del paciente, lo mareaste, se atormentó y ya responde cualquier cosa. Por tanto, no debemos usar muchos tests y combinar lo proyectivo con lo psicométrico, ¿verdad? Deficiencias. ¿Siguen teniendo los test deficiencias? Claro. En la actualidad, en el trabajo de los clínicos hay una actitud de síntesis y de utilización de diversos procedimientos en la evaluación del individuo o grupo, lo cual significa un paso de avance. Pero consideramos que aún subsisten deficiencias. En primer lugar y fundamental, la carencia de una teoría psicológica general y más particular sobre la salud y la enfermedad y las insuficiencias en el plano metodológico, en la utilización de diversas técnicas y métodos de evaluación y tratamiento. Esto ha traído un estilo de trabajo en los clínicos caracterizado por un eclecticismo y utilitarismo en la actividad, por lo que se impone la necesidad de profundizar en los problemas teóricos y metodológicos de nuestra especialización. Pero, ¿qué quiere decir esto? No existe, cuando lees a los diferentes teóricos, cuando lees la escuela cubana, la escuela argentina, la escuela española, por decirlo de alguna manera, sientes que no son iguales los supuestos que utilizan. Son parecidos, pero no hay una especie de consenso. La escuela argentina sigue siendo muy psicoanalítica. La escuela española mezcla psicoanálisis con lo conductual, mientras que en una escuela cubana se pretendió durante mucho tiempo ignorar el psicoanálisis. Es una opinión personal. Disculpen, ya yo, a esta altura del partido, ya yo doy mis opiniones personales. ¿Por qué? Porque, bueno, por toda la influencia marxista de la psicología, que en una parte, en una medida fue buena para la psicología cubana, pero en otra medida no fue nada buena. Y la parte de las técnicas proyectivas casi se dejó de utilizar en Cuba, aunque algunos psicólogos muy veteranos seguían utilizando el Macover, seguían utilizando el Rorschach, y gracias a Dios yo aprendí un poco de todo esto y me entrené con todo esto, con todos los test proyectivos, ¿verdad? En segundo lugar, queríamos señalar
las inexactitudes respecto a lo que se denomina método clínico. A lo que se denomina método clínico. Hay autores que definen la psicología clínica por su método, es decir, por la utilización de un método de estudio profundo, exhaustivo, del caso concebido en su forma dinámica, por ser en el marco del estudio de la personalidad de los enfermos neuróticos donde surge el estudio del caso clínico. Viene desde Freud para acá, donde tuvo este método su primera y más continuada aplicación. ¿A qué llamamos método clínico? Vamos a prestar atención aquí porque no existe un consenso internacional. Ya les decía a ustedes, hay una escuela argentina que es muy clara, una escuela española y una escuela cubana. Mexicano, el método clínico de México se parece mucho al argentino. Utiliza mucho el psicoanálisis y eso me encanta, de hecho. Pero tienden a excluir mucho lo psicométrico. Con respecto a la definición del método clínico, consideramos que siempre que se realice una evaluación profunda y exhaustiva de la personalidad del sujeto, estamos utilizando el método clínico, independientemente de que se utilicen algunos procedimientos estandarizados, pruebas psicológicas y procedimientos de tipo experimental, por lo que no aceptamos que el método clínico se defina a través de una de las formas dinámicas que adoptó en su desarrollo histórico, aunque no es menos cierto que esta brinda una valiosa información. Esta opinión es exactamente del doctor Armando Alonso, mi profesor, un tipo brillante, pero jodido, un tipo brillante pero jodido. Él no le interesaba el psicoanálisis mucho, él era más de lo experimental, de lo conductual, y creo que ahí tenía una pequeña debilidad, lamentablemente, creo que él no se daba cuenta de eso. Ya les digo, por la influencia marxista que hubo en la escuela de psicología, lamentablemente el psicoanálisis fue subvalorado. Yo he tratado siempre en mis cursos de devolverlo. Cuando enseñé evaluación psicológica en la Universidad del Valle, enseñé técnicas proyectivas. Siempre trato de transmitirle a los estudiantes que no se queden solo con lo psicométrico y lo conductual, que también combinen lo proyectivo, y eso es lo que enseño, y me ha dado muy buen resultado en mi vida. Hay una gran crítica a lo proyectivo y los conductistas pretenden decir que es muy subjetivo. Pero no queda duda hoy por hoy de que cuando la gente se proyecta en las láminas de Rocha, en las láminas del TAT, se proyecta en los dibujos, ¿verdad? Estamos conociendo de la historia personal de este individuo. Y eso es lo que nos interesa, llegar al fin con el método que sea, en este caso para bien, ¿verdad? No somos sofistas, sino que somos investigadores. El psicólogo clínico es un investigador de la personalidad, de los datos clínicos del individuo. ¿Para qué? Para poder ayudar a ese individuo. Ya sea con la psicoterapia, ¿verdad? También les quería decir que los test pueden predecir una patología. Son predictivos, como decíamos en otro tema. Con el MMPI, con el Rorschach, inclusive con los dibujos, se puede predecir que se esté formando una psicosis en una persona, ¿verdad? Por un test de la figura humana bien calificado, tú puedes predecir que esa persona está al punto de tener un estado psicótico, que puede ser una esquizofrenia, puede ser un trastorno bipolar, ¿verdad? Puede ser un estado limítrofe o borderline, pero yo sí quiero dejar claro que yo sí participo del psicoanálisis, del fundamento psicodinámico de los test proyectivos. No hay manera de evitar eso.
Y el tema es, después de todos estos años, que es casi imposible que alguien no proyecte su realidad inconsciente. Por ejemplo, les voy a explicar algo. A ver, en el test de la figura humana de Karen McCover, por ejemplo, ¿verdad? Si vamos al libro de Portuondo, que yo creo que ya ustedes lo tienen, ¿verdad? El libro de Portuondo, la técnica que utiliza es dibujo de una persona. Se los digo porque he visto errores en la enseñanza de los test graves. Hay algunos estudiantes míos de práctica de mis clases que están en práctica, me dijeron, no, solo nos dieron el manual y nos dijeron que aplicáramos los dibujos. Dios mío santo, amén. Bueno, la consigna del test de la figura humana, que van a encontrar en Portuondo, él le pide al sujeto, le dice, a continuación, en esta hoja en blanco usted dibuje una persona, pero ¿cómo la hago? Como usted quiera. Pero ¿de qué sexo la pinto? Del que usted seleccione. El individuo te pinta su dibujo, a continuación te dice, ya terminé. A continuación, en esta otra hoja, dibújeme una persona del sexo contrario al que usted pintó. Bueno, si la persona pintó una mujer, va a pintar un hombre ahora. Si pintó un hombre, el segundo dibujo es una mujer, ¿verdad? Y a continuación se le pide al individuo, cosa que me gusta mucho de la técnica de Portuondo, que haga una historia sobre la persona que dibujó. Y esta técnica tan simple, tan elemental, desarrollada por la psicoanalista Karen McCover era psicoanalista, les cuento, una psicóloga que creo que fue discípula o de Freud o de Melanie Klein, no estoy seguro. La Karen McCover dice, cuando el individuo habla del dibujo, la proyección va a ser indirecta. No está hablando de él directamente, pero lo está haciendo indirectamente. Cuando el individuo empieza a hacer una historia del dibujo, o la chica empieza a hacer una historia del dibujo femenino y empieza a decir, aquí hay una persona que está muy triste, perdió un novio hace como un año, lo amaba y no se ha podido recuperar de eso todavía. Stop. La pregunta para ustedes es, ¿qué estará proyectando esta persona de sí misma? A ver, ¿quién me responde? Para entender cómo funciona la proyección. A ver, Nicole, Dulce, no me han dicho nada hoy ustedes. ¿Qué estará pasando aquí, Nicole, con esta chica que hizo esa historia, el dibujo de mujer que ella hizo? ¿Qué estará pasando? Posiblemente o está proyectando algo que ella pasó hace mucho tiempo o está pasando o está asimilando una situación que está cerca de ella y la identificó con ese dibujo. Muy bien, muy bien. No necesariamente tiene que ser de ella, puede ser de alguien que está muy cerca de ella. Eso está muy bien de parte de Nicole. Pero generalmente lo que la gente proyecta es la vida personal, su inconsciente, sus necesidades, sus conflictos, sus pérdidas, sus duelos. Eso es la proyección. Y punto. No hay otra manera mejor de explicarlo. Uno asocia lo que está en el inconsciente, lo que estaba reprimido, está saliendo. Y lo que el individuo no comunica directamente. Tú le preguntas al individuo, ¿y usted está triste? No. ¿Y usted tuvo alguna pérdida, algún novio hace mucho tiempo? Ah, bueno, sí, pero no me afectó tanto. O sea, la gente se defiende y la gente hace uso a menudo de mecanismos como la represión y la negación, ¿verdad? Entonces, en esto se basa mucho el poder que tienen los test proyectivos. Por eso es que yo le doy un gran valor al test de la figura humana de McCover. Y siento que tenemos que seguirlo aprendiendo y hay que seguirlo enseñando. Pero, por favor, por el libro de Portuondo. Es uno de los mejores estudios que se conocen, el test de la figura humana. Incluso creo recordar que Portuondo, que fue un psiquiatra,
psicólogo clínico y psicoanalista cubano emigrado a España. Es más conocido por ser español. Emigró en el año 69-70, más de 30 libros publicados en España, en el campo del Rocha, el psicoanálisis, la psicoterapia, la figura humana. Tiene libros de toda la psicología clínica. Siempre con un fundamento psicoanalítico, cosa que ha sido criticada por algunos que no les gusta el psicoanálisis, lamentablemente. O sea, no a todo el mundo le gusta. Pero a lo que yo voy, aunque no te guste algo, si ese algo es importante y arroja claridad sobre la vida del pasado del sujeto, tú debes usarlo, porque hay que aprender a ser objetivo en la vida, ¿verdad? Y si algo me sirve, yo debo usarlo. ¿Me hago entender? ¿Ok? ¿Preguntas, comentarios hasta aquí, muchachos? En tercer lugar, partimos de que el conocimiento del sujeto solo se puede Yo tengo lograr una... a través de la vinculación de los datos de la conciencia. Conciencia es decir, del mundo con los datos de la conducta. Solo partiendo de esta interrelación podemos aproximarnos a la verdad y no partiendo de cada uno de estos aspectos por separado. O sea, hay que ver al hombre en toda su totalidad. A esto se llama un enfoque holístico. Como han intentado diversos clínicos. Los conductistas solo les importan los aspectos conductuales, los psicoanalistas puros solo los psicodinámicos, ¿verdad? No, creo que hay que tener en cuenta todo. Por eso me gusta también mucho la teoría de Eysenck. Y Eysenck era para nada psicoanalista y su teoría me encanta. Me es muy útil, sobre todo en el campo de la psicología clínica y la clínica forense. Bueno, ¿a qué le llamamos diagnóstico clínico? Es un tipo de diagnóstico psicológico que se realiza en el campo de la psicología clínica para evaluar al hombre en el proceso salud-enfermedad. El diagnóstico clínico es el conocimiento de los procesos y propiedades psíquicas, de su formación e interrelación en sujetos con estado normal o patológico. A ver, vamos a distinguir aquí dos cosas. Hace muchos años, Freud creó el psicoanálisis como método de exploración del inconsciente. Un poco después, un grupo de psicólogos en Estados Unidos, algunos europeos, entre ellos David Rappaport, Karen McCover, Lauretta Bender, empezaron a desarrollar la llamada psicometría, ¿verdad? Que paralelamente ya se empezaba a desarrollar en Europa, sobre todo en Francia y en Suiza. Ahora bien, se empezaron a basar en los principios del psicoanálisis. También tengo que mencionar aquí a un psicólogo de origen austríaco llamado Leopold Belak. Leopold Belak es uno de los psicólogos más famosos. Es Leopold Belak. Perdón, escribí mal el nombre santo. Ahora este es el nombre correcto. Este hombre escribió un sinnúmero de libros sobre test psicológicos y psicología proyectiva. Él era un psiquiatra y psicoanalista austríaco emigrado a Estados Unidos, nacionalizado norteamericano. Él es el que le da un fundamento psicoanalítico al TAT, ¿verdad? Y el TAT, que en su origen Henry Murray le había dado un fundamento de la psicología de la personalidad, es Belak y su esposa Sonja Belak los que le dan un fundamento psicoanalítico. Pero este hombre no para aquí. Este hombre crea test para niños y es el autor también del CAT, Animal, y del CAT Human. Hace un juego de láminas para niños basada en animalitos y hace otro juego de láminas para niños basada en figuras humanas. De ahí los nombres Cat Animal para el juego de figuras animales y ahí el Cat Human
para figuras humanas. Estos test han sido validados en América Latina, en México, por la doctora Luz de Paz Coe, como ya les había comentado. Ella vivió un tiempo en La Habana, era la esposa del embajador de México en Cuba. Ella llegó con nosotros al hospital y yo fui su ayudante de campo para validar los motivos de los dibujos en las láminas del CAT Human en Cuba. Aprendí mucho con la señora, me enseñó mucho a entender lo que hasta ese momento yo entendía como la proyección. Creo que yo sabía un 70 y con la señora aprendí hasta un 95. Aprendí mucho con ella. Hacía unas interpretaciones muy directas, muy rápidas. Eso es esto, eso es lo otro. La señora tenía un doctorado en psicoanálisis, también les cuento. Por tanto, ella, con este fundamento psicoanalítico que tenía y con los test, volaba la señora. Es una de las psicólogas latinas más destacadas que yo he conocido. Y aprendí mucho con ella. Por eso trato de comunicarles a ustedes la importancia de toda la proyección, ¿verdad? El diagnóstico clínico es un poco esto, conocer las propiedades psíquicas a través de los tests. Se ha hecho más amplio al incluir la evaluación de los sujetos sanos con fines preventivos. Yo sabía que les quería decir algo. Existe, desde Freud para acá, es que me fui por Bellac, una concepción como que el psicoanálisis, una mala concepción creída, es solo para gente enferma, es solo para gente neurótica. Si bien en un origen el psicoanálisis se crea para evaluar a la gente neurótica, ¿verdad? También Freud trabajó con trastornos de personalidad y trabajó con psicóticos también, hay que decirlo, pero mayormente Freud trabajó con neuróticos y esa es su gran contribución. Hace mucho tiempo se escribió un libro que se llama El psicoanálisis del hombre normal. Lo escribió un psicoanalista francés que se llamaba Paul Diel. Paul Diel. Este francés, que no estoy seguro que fue alumno de Freud, pero sí fue alumnos de Freud, o sea, fue un discípulo de Freud de tercera generación, se dice, escribió un manual que también las personas normales tenían sueños. Y también las personas normales tenían mecanismos de defensa. Y también las personas normales, no neuróticas, tenían un inconsciente. Y que ese inconsciente a veces reprimía cosas. Y no solo reprimía cosas negativas, sino positivas. Y fue muy interesante porque fue muy atacado en su época. Los psicoanalistas europeos se lo querían tragar al pobre hombre, pero yo tuve ese libro en mi poder alguna vez, lo encontré en una de las calles perdidas en La Habana, editado en Argentina el libro, El psicoanálisis del hombre normal se llama. Si mal no recuerdo, la editorial era la editorial del Fondo de Cultura Económica de México, que publicó un chorro de libros de psicoanálisis en una época, es una gran editorial mexicana. Bueno, ¿por qué les digo esto? Porque entonces el psicodiagnóstico y los test se pueden aplicar también a la gente normal que tiene algunos problemas. Y aquí estoy hablando y distinguiendo el campo de la consejería y la psicoterapia. ¿Será que podemos aplicar los test y todos los procedimientos psicoanalíticos a la consejería? Por supuesto. Y a la psicoterapia, por supuesto. ¿Verdad que sí? A ver qué dice Daniela de esto. Daniela, ¿qué dice esto? ¿Está en el chat, Daniela? Daniela, que no me habla hace rato. Buenos días, licenciado. Buenas Ahorita, tardes, solo para perdón. avisarte que ya estamos sobre tiempo. Ok, solo termina Daniela de responder. ¿Me puede repetir la pregunta? Disculpa, no lo escuché. Se traba la Sí. conexión. ¿Existirá un psicoanálisis para el análisis de neuróticos? ¿Existirá también un psicoanálisis normal? Tal vez un normal, ¿no? Considero que tiene que ser una especial para estas personas. No me estabas escuchando entonces, creo. Creo que no me estabas escuchando, Daniela.
A ver, gracias, Daniela. ¿Alguien que me haya estado escuchando? A ver, Licenciado, ya no están poniendo mucha atención, ya se cansaron. A ver, Vanessa. yo siento que sí existe, y incluso usted lo acaba de decir, que se diferencia el counseling y del psicodiagnóstico. Sí. Entonces, o sea, Ah, que esa es la seamos lógica. normales no quiere decir que no tengamos problemas, digamos. Entonces, nos tiene que ayudar Sí. en algo, como prevención. Esa es la lógica. Esa es la lógica, Vanessa. Sí me cachaste la lógica. O sea, estaba intentando decirles a ustedes de que no solo el psicodiagnóstico y la psicoterapia son válidas para las personas que están enfermas, que tienen una neurosis, un trastorno de personalidad o una psicosis, sino que también existe el counseling. El psicodiagnóstico puede ser aplicado, lo mismo en caso de consejería, ¿verdad? Pero para aplicar el counseling. Y por ende, por eso les explicaba que existe un psicoanálisis para la persona normal que tiene conflictos. ¿Vale? Ok, ¿algún comentario, muchachos? Nancy no tiene ninguna pregunta. Nancy participa bastante. ¿O ya se cansó, Nancy? Sí, doctor, lo que pasa, ¿Ya te no, cansaste? lo que pasa es que sí me parece bastante interesante que se pueda emplear también con personas bueno, para diagnosticar también cualquier problema que podamos tener en el área, los que nos consideramos normales, digo que, pero sí es interesante porque poco a poco va saliendo cosas que podemos ir mejorando y que pueden Sí, ayudarnos como a desenvolvernos, ¿verdad? tiene mucho sentido eso, ¿verdad? No sé si puedo conseguir ese libro en Totalmente. digital. Este libro se llama, gracias Nancy, El psicoanálisis del hombre normal. El autor se llama Paul Diel. Este es un libro de biblioteca. No sé si aquí lo hay en el CUN. Hubiera sido interesante poder revisar. Muchachos, he llegado al final de mis transmisiones. Son 3 clases seguidas. Se me acabó ya la gasolina. Tengo que tomar agüita y miel. Espero que hayamos aprendido y sigamos aprendiendo. Sobre todo, les encargo la entrevista de ustedes, el caso clínico. Ya pueden comenzar a hacerla. Por favor, si se traban o tienen alguna duda, me escriben a mí o le escriben a Guille, por favor. Nos preguntan cualquier cosa, no se queden con dudas. Ahí estamos. Gracias, que tengan un buen día. Chao, chao. Buen día, licenciado, gracias. Muy buen día a todos. Doctor, nos vemos. Feliz semana, nos vemos. Nos vemos.